Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo a la directora de la Casa Universitaria del Libro, a nuestra querida Carmen Carrara, por su hospitalidad en este lugar. También, como ya escucharon, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que tuvo a bien publicar este libro para celebrar los 110 años de nacimiento y 30 de fallecido de Carlos Pellicer. Y agradezco pues el honor de tener aquí en esta mesa a estas amistades, a María Llorente, a María Oms, a Eduardo Casar, a Carmen Carrera y también por supuesto a Angélica Tornero. Y como siempre es una gran muestra de cariño la presencia amorosa de mi familia, de mis amigas, de mis amigos. Yo siempre comento que esta presentación es que yo realizo cuando tengo la oportunidad de publicar un libro. Para mí es como una fiesta, es como el regalo que yo quiero hacerles a ustedes en recompensa, reciprocidad, al cariño y el amor que día a día me brindan. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo. Pero también creo que el verdadero agradecimiento es a Carlos Pellicer, que nos legó una de las poesías religiosas más auténticas y conmovedoras que se hayan escrito en lengua española, y es el motivo que nos reúne el día de hoy aquí. Espero no cansarlos con los textos sobre la poesía de Carlos Pellicer. Yo comentaba de que esto no es un proselitismo respecto de la religiosidad, la religión católica, ni mucho menos. Es el valor en sí que tienen los textos, no importa que provengan de musulmanes, hindúes, etcétera, ¿no? Es el texto, es el valor, y es un gran valor que tiene la poesía de Carlos Pellicer. Me voy a permitir leer esto. La poesía religiosa de Carlos Pellicer, no obstante de ser una auténtica expresión individual, es parte de una tradición iniciada en México en el periodo colonial. Los avatares políticos durante la dominación española, así como los acaecidos en el turbulento siglo XIX, incidieron de manera significativa en el quehacer artístico y literario, por lo que la producción de la poesía religiosa de esos tiempos refleja de manera contundente el ánimo y políticas imperantes. Lo que no se puede soslayar es que México inauguró el siglo XX inmerso en la tradición de una rancia cultura católica manifestada en todos los órdenes. Si bien es cierto que fue menguada en la segunda mitad del siglo decimonónico en su participación pública y política, el fervor colectivo quedó a resguardo. Carlos Pellicer es un caso insólito y aislado en la poesía mexicana del siglo XX. Se inició en el modernismo, pero rápidamente se presentó como uno de los precursores de la vanguardia y es considerado el primer poeta realmente moderno. La poesía para él no tuvo límites. Lo mismo escribió con asombroso dominio sonetos de impecable manufactura, arriesgados poemas épicos, cívicos y heroicos, audaces poemas vanguardistas y otros amorosos de intenso lirismo. Con acierto se ha dicho que su lenguaje es uno de los más exuberantes de toda la poesía hispánica. En Pellicer, la palabra es una forma lúdica que intercambia con facilidad su vestimenta de adjetivo, sustantivo y verbo. Todo es válido en el mundo pelliceriano, donde metáfora e imagen enseñorean su preciado linaje. Al señalar la condición de aislamiento, me refiero a que fue el único de su generación que llevó, sin concesión, su acendrado catolicismo a la práctica poética. Si consideramos que su primer poema religioso data de 1914 y el último fue escrito en la Navidad de 1976, tenemos que la producción de su poesía religiosa abarca más de 60 años. Orígenes y motivaciones son uno: el apasionado amor a su madre, quien al enseñarle a rezar, le enseñó también a decir versos. Carlos Pellicer a lo largo de su vida estableció vínculos indisolubles entre poesía, madre y religión. La religión lo une a la madre y en la poesía funde la convicción de su amor filial y su ardiente fervor cristiano. La poesía del poeta tabasqueño no se encuentra dentro de la mística, ya que a esta se refiere a la relación de la vía unitiva con Dios, en la que el poeta se lanza a la aventura de comunicar una experiencia espiritual literalmente inenarrable, su encuentro con la divinidad. Pellicer desde sus inicios marca con precisión el leitmotiv de su poética religiosa, Cristo. De ahí que podamos afirmar que el conjunto sea una poesía cristocéntrica.
son motivo también de su veneración la Virgen y San Francisco de Asís. Antes de la aparición de su primer libro, Pellicer ya había escrito poemas donde deja testimonio de la forma en que establece su relación con Cristo Jesús, circunscrita entre el diálogo y la plegaria. La voz del yo poético, con la seguridad de que es escuchada, suplica la intervención divina, lo que equivale a una oración común dentro de la religión católica. Carlos Pellicer en 1921 publica su primer libro, Colores en el mar y otros poemas, dedicado a Ramón López Velarde, otro gran poeta católico muerto pocos meses antes. En la nota introductoria Pellicer escribe: «Soy cristiano y alabo al Señor con alegría. Amado Nervo me aprobó este sentir y en mi conciencia está grabado con la más pura sinceridad». Cierro cita. El poeta nacido en San Juan Bautista, o Villahermosa, desde el primer poema se presenta como católico y, parafraseando el primer verso del canto primero de la Divina Comedia, dice: «En medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno por la divina sangre de la herida». En estos versos se contiene la religiosidad que profesará toda su vida y hará manifiesta en su poesía un cristianismo positivo y optimista en que se alaba la gracia y bondades de Cristo. Aquí Pellicer apuntala una de las características de su poesía que podemos definir como eucarística, ya que el poeta reconoce a Cristo como único Dios y su sangre como la redentora de la humanidad, siendo la Eucaristía el sacramento instituido por Jesucristo, mediante el cual, por las palabras que el sacerdote pronuncia, se transubstancia el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. El poeta reconoce la dicha de su vida gracias al destino divino. La dicha de la vida de Pellicer, que anuncia, hace el poemario un verdadero manifiesto de entusiasmo, alegría, dinamismo y exaltaciones cristianas. El mismo Pellicer consideró que la primera etapa de su poesía la constituyen los libros Colores en el mar, Periodo de Sacrificio, 6-7 poemas, Hora y 20 y Camino. En todos ellos se encuentran poemas religiosos, amén de un sinnúmero de alusiones en los que invoca la presencia del Señor Cristo Dios. En esta época Pellicer nos descubre uno de sus grandes aciertos y hallazgos poéticos, el paisaje, del que se ha escrito e interpretado de diversas formas, pero hay que recordar que para el poeta cristiano la naturaleza es una de las más vivas expresiones de la manifestación de Dios, lo que hace que el impulso vital de este júbilo sea el regocijo ante la presencia divina del paisaje. La poesía religiosa contenida en estos títulos nos da la idea de verdaderas experiencias en las que el alma del devoto poeta magnifica y glorifica la presencia de Jesús, quien activa los sentidos del poeta que se transforman en un profundo recogimiento. El paisaje cobra una inusitada fuerza en esquemas para una oda tropical de 1933. Corrobora nuestra tesis sobre el significado de la naturaleza en la poesía pelliceriana lo que Octavio Paz escribió: pero su paisaje tiene sensibilidad y movimiento. Es un estado del alma dichoso y deslumbrado. En los libros Hora de Junio, Recinto y otras imágenes y subordinaciones, los poemas religiosos adquieren la tesitura de la voz madura del poeta. Son unos cuantos, pero de gran calidad poética, como es el caso de La Voz, en el que el poeta aspira a transfigurarse a fuerza de palabras y que todas las voces sean una y sola en la voz de la poesía, en donde palabra y poesía se convierten en las transmisoras de Dios, creador del hombre y de su creatividad. A raíz de la muerte de doña Deifilia, escribe Nocturno a mi madre, en donde encontramos la trilogía pelliceriana en todo su apogeo, madre, religión y poesía. Bástenos citar: rezar con mi madre ha sido siempre mi más perfecta felicidad.